Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a los invitados. Voy a resumir Efesios, que es el versículo 1, 13 y 14. Voy a hacer un resumen rápido para seguir adelante sobre el tema de Efesios capítulo 1. ¿Sale? Efesios capítulo 1, versículo 3 y 14, porque hablé bastante de esos versículos la semana pasada. Ok. 1, 13 y 14. Juntos los voy a leer. Efesios capítulo 1, 13 y 14. Dice así. Ok. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, acuérdense que este capítulo 1 está diciendo la palabra de estas personas que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Son personas que Dios ya los había escogido. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo que Dios lo había escogido desde que estaba en el vientre de su madre. O sea, obsérvate cómo Dios escogió a este hombre desde que estaba en el vientre de su madre. Y el apóstol Pablo nos enseña que Dios ha escogido a su creación, los escogió en amor. O sea, el amor de Dios fue lo que motivó a mandar a su Hijo, que es Jesucristo. Siempre, lo primero que uno aprende antes de conocer, uno cree en Cristo. O sea, no sabemos nada de Él, nomás nuestros padres nos hablaron de Cristo, que era el Hijo de Dios. Yo me acuerdo que así mi mamá decía que Cristo era el Hijo de Dios, y yo acepté eso, sí, pero no lo conocía. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer a Cristo, porque en el versículo 13 dice en Él, o sea, en Cristo, cuando oímos la palabra de verdad, entonces empezamos ¿cómo se dice?, a poner las piezas en su lugar. Ah, Cristo es la verdad. Cristo es el Nuevo Testamento. Cristo es la fe. Él es el autor de la fe y el consumador de la fe. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que Cristo es más que lo que nos enseñaba mi mamá, o lo que me quiso enseñar mi hermano una vez, que decía que aceptar a Cristo en mi corazón y ya con eso era salvo. Entonces, hay una religión muy grande que nada más dice que nada más aceptas a Cristo en tu corazón y eres salvo, es todo, no tienes que hacer nada. No, nosotros entendimos que Cristo es la verdad. El Nuevo Testamento, no el Viejo Testamento. Y que Cristo trajo, a través de la verdad, ¿trajo qué? El Evangelio. O sea, leemos la verdad, dice que primero vino el Evangelio y luego nos enseñó su verdad. Y ya empezamos a ordenar las cosas, ¿no? O sea, una cosa es el Evangelio, o sea, una cosa es la muerte, la sepultura y la resurrección, y otra cosa es el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento nos habla del Evangelio. Es como los apóstoles fueron los que hablaron. Cristo dijo: vayan y guarden todas las cosas, vayan y prediquen la palabra, haciendo discípulos, bautizados en nombre del Padre, del Hijo. Entonces los apóstoles nos enseñaron la verdad del Evangelio. Cuando nosotros entendimos el Evangelio, que es nuestra salvación, nos dimos cuenta que cuando uno entiende el Evangelio, es que Dios ya, a través de Cristo, me reconcilié con Él. Acuérdense que nosotros, antes de obedecer el Evangelio, estábamos perdidos. Estábamos sin esperanza en el mundo. O sea, yo no sé, los que más o menos puedan comprender, imagínense que Cristo nunca nos hubiera encontrado. ¿Cómo estaría tu matrimonio? ¿Cómo estaría tu vida ahorita? La mía estaría bien deteriorada, porque yo ya sabía cómo era. Yo ya sabía que yo era una amenaza, era un peligro. Yo mismo me daba cuenta de cómo yo era. Y yo no sabía la Biblia. Se lo aseguro, yo no sabía la Biblia. Nomás creía en Cristo. Yo me acuerdo que en mis momentos turbulentos, o mis problemas, pues el hombre carnal, cuando se casa y empiezan los problemas, quiere divorciarse luego. No aguanta. No, me divorcio de que al cabo hay hay muchas chicas o hay muchas, hay muchos peces en el agua y todo eso. Así dice uno cuando se separa, hay muchas. Pero yo decía, espérate, pero aquí el problema no es ella, el problema soy yo. O sea, si yo me separo,
¿verdad? Yo le voy a desgraciar la vida a ella y a la que sigue, y a la que sigue, y a la que sigue. ¿Por qué? Porque ahora sí, como dijo Laura, ¿cómo decía tú? Que pase, ese era yo. ¿Verdad? O sea, ¿de qué me servía a mí agarrar otra si iba a destruir otra vida? ¿Por qué? Porque yo no estaba bien. Y por eso ahora, cuando yo entendí el Evangelio, esa es la reconciliación entre yo y Dios. Vamos a leerlo así rápidamente, 2 de Corintios, para que entendamos todas estas cosas sin ninguna duda. 2 de Corintios 5, del 17 y 18. 2 de Corintios 5, 17 y 18. O sea, en otras palabras, estos dos versículos están diciendo por qué es que Dios te llamó, ¿verdad? ¿Por qué Dios te llamó? En 2 de Corintios 5, 17 y 18 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿ok? Espiritualmente hablando o por fe. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Y lo dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, dígate bien, y todo esto provino de ¿quién? De Dios. O sea, todo esto fue un plan de Dios, todo fue obra de Dios, no es obra tuya ni mía, ni de mi esposa. Provino de Dios, quien me reconcilió consigo mismo, o sea, me dio la oportunidad de que Dios sea mi amigo, o mi padre, o entendí que él estaba enojado conmigo, yo no sabía. Pues Pablo también anduvo persiguiendo creyentes y dio voto para que matara a Esteban, y dijo, casi decía, yo no sabía, lo hice por ignorancia. Yo también, yo andaba haciendo cada tarugada, pues todo el mundo lo hacía. Mi mamá lo hacía, hasta mi mamá cuando platico se enoja. ¿Te acuerdas que me encontré? Es que el tequilita, que se juntaban todas tus comadres y que tráete los cigarritos, que el tequilita, el agua mineral, y yo ahí también ahí de socavón ahí andaba, y también después me empecé a echar mis tequilitas. Pues todo el mundo lo hacía. Y ya después andábamos todos flameados, pues cada tarugado no sé cuándo anda flameado. Y entonces, Cristo, Dios me dio la oportunidad de reconciliarme con Él por Cristo, ¿ok? Eso es cuando obedecimos el Evangelio. ¿Y qué trabajo nos dio, hermana? Reconciliar, o sea, y nos dio el ministerio de la... ¿Se fijan? O sea, ya me bauticé, ok, ahora mi ministerio es reconciliar, tener ese sentir. Tener el sentido de estar siempre tratando en el matrimonio, con los hijos, que también es pesadito, con los hijos a veces, con los esposas, con los de afuera, con los hermanos de la iglesia, siempre tratar de llevar la fiesta en paz. Así dicen mis paisanos, hay que llevar la fiesta en paz. Porque el hombre carnal, acuérdense lo que siempre el hermano nos enseñaba, digo, el hombre carnal, hermano, se casa. Y yo llega a los 40 años con ella y quiere cambiar a su mujer por 2 de a 20. Ahora dicen las mujeres, no, pero también las mujeres quieren cambiarlo por otro. También, ¿verdad? Porque así es el hombre carnal. Así es el hombre carnal es problema, es egoísmo, es pelear. Pero uno dice, no, pues tengo que vivir en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, por eso es que el versículo 13 dice que oímos la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Ahora, cuando llevas el Evangelio, ¿verdad? Cuando tratas de llevar el Evangelio, o vamos a decirlo, cuando llevas la fiesta en paz, pues es salud. Es salud, hermano, es salud. Hasta el dicho lo dice, happy life, happy wife. Es salud, ¿sabes qué? ¿Por qué voy a estar peleando tanto por esto? ¿Por qué voy a estar peleando por esto? ¿Me entiendes? Y es que tú ya empiezas a entender que debes de vivir el Evangelio. La palabra de Dios es para vivirla. Dice, y habiendo creído en Él, o sea, cuando ya nos bautizamos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es la promesa de Dios? El Espíritu Santo. ¿Y cómo se recibe el Espíritu Santo, hermana? Por medio del bautismo, así lo dijo Hechos 2:39, ¿te acuerdas? Pedro primero les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados. Esta es remisión. Ya espero que ya todos entendamos que en el Viejo Testamento había perdón o me olvido. O sea, tenías que estar sacrificando un animal constantemente, cada año. Entonces tus pecados seguían contigo, ahí estaban contigo. Pero en el Nuevo Testamento es lavado completo. Por favor, ya perdónense, ya Dios nos perdonó. Es una ventaja muy grande por entender, ya Dios me perdonó. Y constantemente todavía sigue perdonándonos dentro del cuerpo. Esa es otra bendición que Dios nos da dentro de la iglesia. Entonces, dice la Biblia, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el espíritu de la promesa.
Por eso el 39 dice, porque para ustedes es la promesa. A los judíos, primeramente los judíos. Dios vino a salvar a su nación, primeramente para ustedes y para tus hijos y para todos los que el Señor nuestro Dios ¿qué? Llamara. Ahora ya nosotros. Entonces nosotros fuimos sellados, como en el Viejo Testamento. ¿Te acuerdas cómo sellaba Dios a los reyes? Con aceite. O sea, les echaba un aceite, eso, o sea, tú ahora eres rey. Ahora también Dios, ese aceite representa el Espíritu Santo. Cuando Dios nos da su Espíritu, es que nos está diciendo, ahora tú vas a gobernar, el Espíritu que te doy es el que va a gobernar tu cuerpo. Como si entrara un rey a nuestra mente, ese rey es Cristo. Cuando Cristo gobierna, tus miembros están controlados. Que de repente el miembro te dice, oye, pues, ¿qué tal? Porque acuérdate, me decía el hermano, todas las adicciones o el deseo carnal viene del vientre. Aquí empiezan los problemas, ¿no? Te manda señales al cerebro, oye, un cigarrito. Le decía a un hermano que a mí me costó mucho trabajo dejar el cigarro, mucho trabajo. Porque de la nada estabas así, ya habías dejado de fumar y todo, ¿no? Pero de la nada te mandaba como una especie de señal, no sé, ay, se me antoja un cigarrito, pero olvídate que me echaba un cigarro enfrente de mi esposo, enfrente de alguien, porque el cigarro apesta, pero feo. Así me eché un cigarro y después de 3 horas todavía me le acercaba a mi esposa. Willy, ¿fumaste? ¿Cuál? Me lavé los dientes, me lavé la boca y de todas maneras apestaba. Pero cuando Cristo o el Espíritu Santo empieza a gobernar aquí, en tu mente, entonces vas a decir, ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un nuevo rey en casa. Ese rey es Cristo. Y tienes que luchar para gobernar los miembros. Cada miembro, el corazón, olvídate. El corazón de las emociones, olvídate. Yo no le digo a los chavos, está bien que te emociones, está bien. Es bonito la emoción. ¿Quién no estuvo emocionado? Que íbamos al cine, una buena música, ¿verdad? Bien suave. Pero hay veces que los chavos se pasan de la emoción. Se brincan de lo bonito de lo que es la juventud, se brincan al libertinaje. Y ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque no saben gobernar su cuerpo. La pasión los lleva, la emoción nos lleva a la pasión y la pasión nos lleva al desastre, ¿no? Pero nosotros tenemos eso, que al haber creído en el Evangelio es el poder de la salud. Y te digo, no muchos, porque cuando uno se bautiza, como les decía yo ayer, ¿entramos a dónde? Después del bautismo, ¿a dónde entramos? Al desierto. Como el pueblo de Israel, Dios los sacó de Egipto, los puso en el desierto, ¿para qué? Para probarlos. Fíjate, se cansaron del maná. Imagínate todo el tiempo sándwich, o una comida todo el tiempo lo mismo. Se quejaban. Y una vez Dios les mandó también carne. Pero se quejaban constantemente del maná. Así también muchas personas venimos a estudiar la Biblia y llega un punto donde te enfadas y te vas a ir. ¿Por qué? Porque quizás no eres de fe, porque la palabra es para estarla transmitiendo. La palabra es un alimento para estar dándole a otro y a otro. Mira, me encontré con esta persona, le sembré la palabra. La palabra es correr, es como cuando Cristo le dijo a la samaritana, va a correr fuente de agua de vida eterna, del agua que yo te daré. Entonces, un cristiano, ¿verdad?, que está tomando agua, la palabra de Dios, pero no la fluye, primeramente no retiene. O sea, entra y sale, no la retiene. Y llega un punto donde dice, caray, siempre es lo mismo. Pues claro, porque no, ¿cómo te puedo decir, hermana? No estás dentro del plan de Dios. Imagínate el espíritu que tenían los primeros cristianos, ese espíritu que les quemaba el ir a predicar. Salían corriendo donde quiera, iban sembrando la palabra de Dios, o cuando los echaban a los leones iban cantando himnos. Enfrente del circo romano ellos cantaban himnos a Dios, y toda la gente, por medio de eso mucha gente obedecía el Evangelio. Entonces, ahora otra vez, nosotros creímos en el Evangelio, que es nuestra salvación, y fuimos sellados con el Espíritu Santo. 14, el 14 también tiene mucho que ver con lo que estoy hablando. El versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia,
hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo leo este versículo, hermanos, cuando yo leo este versículo, clic, a mí me hizo rápidamente un entendimiento. Saludo, me dio un entendimiento. Dije, que sí es cierto. ¿Que alguien me puede dar una explicación de este versículo? Me gustaría que alguien me diera una explicación, a ver cómo Dios le da entendimiento a esa persona. Del versículo 14. Dice, repito, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. 14, Efesios 1:14. ¿Estamos de acuerdo? Nos dio un adelanto, nos dio un pago. ¿Ya sabes qué? Este es tu primer pago, un adelanto que viene siendo el Espíritu Santo. Eso se entiende. Y luego dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué sigue ahí? ¿Cómo se interpreta eso? O sea, de la forma que yo lo entiendo, hermanos, mira, ahí está, es como si el Padre te dice, un ejemplo, lo voy a tratar de materializar, ¿no? Te dice Cristo, ok, hijo, te voy a dar un cheque de, Pancholín, te voy a dar un cheque de $50,000, ¿sale? Y Pancho dice, $50,000, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer con $50,000, Panchito? Si te lo diga tu papá. ¿Qué vas a hacer? Los gasto en un carro del año y me voy de vacaciones a Cancún 3 veces y se acabaron los $50,000. ¿Eso ibas a hacer? Dice Pancholín que sí. Otro a lo mejor diría, $50,000, voy a poner un puesto de tacos. Allí en la 12 y tacos ricos, así voy a meter harto dinero y invertir. Y llega Pancho a los 5 años y dice, papá, ya tengo mi carreta, les vendo tacos de carne asada estilo mexicano, están muy ricos. Y ahora tengo ya $200,000 en el banco, ya guardados. De los 50,000 que me dices, mira, ya tengo bastante. El Pancho dice, qué bueno, que hiciste bueno con la inversión que te di, ¿verdad? Bueno, el Espíritu es lo mismo. O sea, Dios me está dando el Espíritu Santo hasta la posición adquirida, para alabanza de su gloria. Como niño no le sirvo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo puros niños aquí que acaban de recibir el Espíritu Santo, pues tenemos puros niños. Se pelean, se agarran del chongo, pelean por acá, porque son niños. Pero Cristo espera que crezcamos, como el hermano Carlos leyó el domingo. A la fe añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, ¿verdad? Y luego amor fraternal, y luego amor. O sea que al darme el Espíritu Santo, Dios espera en mí, digo, y siempre lo ponemos personal, que madure. Porque si yo soy una persona todavía conflictiva, llena de errores, pues no alabo a Dios. Mi canto, mi oración, lo que sea, no llego con Dios para nada. No. En cambio, acuérdate que ¿qué representaba el incienso en el lugar santo? Era un olor grato dentro del lugar santo. Así también dice la Biblia que las oraciones de los cristianos es un olor grato para Dios. Entonces imagínate, hermano, si nosotros aquí nos estamos agarrando del chongo, si aquí nosotros somos inmaduros, nuestras oraciones no son un olor grato para Dios. En 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 3, el apóstol Pablo nos está explicando muy claramente el porqué de entender la palabra y crecer espiritualmente. En 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice el apóstol, así. Así que, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales. Es lo que estoy hablando, o sea, todavía no puedo hablarles como seres que ya Dios les había dado su espíritu y que deberían de haber tenido otro nivel de madurez. Pablo algo encontró ahí, creo que estaban dividiéndose, estaban con problemas. Entonces Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales si andáis como hombres. O sea, aquí el Espíritu Santo me explica que dentro de la iglesia de Corintios había hermanos, quién sabe cuánto tiempo ya estarían ahí. Yo no sé porque mira, si fueron recién bautizados, entonces Pablo quizás no tendría derecho de decirles, oye, dale chance, pues acaban de bautizar, ¿verdad? Yo imagino que estos hermanos, por lo que miraban, por las maravillas que se hacían,
por Jesucristo crucificado, pues ya tenían que haber entendido que ese odio que había provocado que mataran a Cristo, esa envidia que había provocado que sus hermanos los judíos entregaran a Cristo a la cruz, estos de Corintios ya lo habían entendido, estaban del lado de ellos otra vez. Es como que se quiere repetir otra vez el espíritu maligno tenían envidias, celos, contiendas entre ellos. Entonces por eso Pablo les decía, niños en Cristo. O sea, yo debo de entender que esas cosas deben de quitarse de mi sistema, porque el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu, ¿cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? El amor, paciencia, benignidad, bondad. Todos esos frutos debemos de luchar por ejercerlos, todo creyente, o sea, todos, no nomás yo, sino todos los seres de la iglesia deben de luchar por hacerlo, ¿no? Entonces ese fue el primer pago de la verdadera herencia en los cielos. O sea, es como decir, ok, si yo te doy el Espíritu y empiezas a vivir en el Evangelio, ¿verdad? O sea, empiezas aquí a luchar en el Evangelio, ¿verdad? Entre nosotros, a través de eso algún día vas a tener visión. ¿Por qué? Cuando yo me bauticé, hermana, yo no sé qué es el cielo. Porque, por ejemplo, en el Viejo Testamento, Dios les había prometido a los judíos una tierra que fluía leche y miel. Esa era la promesa. A través del desierto los trajo por 40 años para ver si eran dignos de recibir esta ciudad, que era una ciudad preciosa. Entonces ellos tenían que haber vivido, por ejemplo, en el Evangelio, o sea, en paz, depender de Dios para todo. Dios quería, ok, ya te saqué de Egipto, ya viste cómo acabé Egipto, entonces ahora dependan de mí. Les veía el maná, miraron maravillas, o sea, entonces ¿qué pasó? Ellos no vivieron en el Evangelio. Ellos empezaron a murmurar, a quejar. La hermana de Moisés habla mal de Moisés, le vino una lepra. Es un verdadero caos en el desierto, como los judíos se quejaban y murmuraban. ¿Por qué? No miraban la ciudad. Ellos no miraban la ciudad. Ellos lo único que miraban era en el desierto coyotes, lobos o osos que podían comerse a sus hijos. Ellos no estaban mirando la ciudad, no sabían de qué estaba hablando Moisés, ¿sabe qué ciudad? Pero a mí se me hace que es puro cuento tuyo, que nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto. Entonces era un desastre, ¿sí me explico? Era un desastre, no mira, ahora nosotros también, aquí estamos ahorita, ¿verdad? Pero lo que yo entiendo es, al vivir en el Evangelio, en tu matrimonio, lo que sea, pues algún día Dios te va a dar a ver lo que te espera. Lo que te espera. En segunda de Pedro, vamos a leerlo otra vez, para ver, segunda de Pedro, capítulo 1, ¿verdad? Vamos al proceso, mira, aquí es lo que estoy diciendo, el proceso. Ya me bauticé, ¿qué sigue después? Después del bautizo, lo que sigue es lo siguiente. Dice, vosotros también, versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ok, eso es lo que estoy diciendo, o sea, pone todas estas cosas juntas, estás tratando de añadirle esas cosas a tu fe. Considerado. Estoy tratando de controlar mi cuerpo. Es, como dije, es una batalla, la batalla de la fe. Estoy tratando de tener más conocimiento de Dios todos los días. Estoy luchando porque Dios me dé paciencia. Y el hermano hizo oración para que Dios me diera más paciencia, porque necesito paciencia. Paciencia, piedad, misericordia hacia los demás, es piedad. Afecto fraternal, tener una verdadera amistad entre hermanos. O sea, es un proceso. Y te lo voy a repetir, muchos nomás se bautizan, pero empiezan a caminar de reversa. Ya no quieren la responsabilidad de vivir el Evangelio que les va a traer paz. Prefieren mejor irse otra vez al mundo que les va a traer problemas otra vez. Y van a andar con problemas otra vez. Entonces, el versículo 9 lo dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Fíjate bien lo que dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Esa es la respuesta a hermanos o hermanas que a veces no queremos aprender nada de Dios. Así una vez le dije a mi mamá. Ustedes conocieron a algunos a mi mamá, ¿no? Mi mamá era muy buena para echar chistes.
Ella sentaba y se echaba, se lo estaba, le echaba chistes por todos lados. Y una vez de las escrituras le decía, mamá, ¿no te puedes aprender esta escritura? Me dijo, ay, no se me graba nada, me dijo. No se me graba nada. Le digo, es que no te conviene que se te grabe. Si te convenía, las grabaras. Mira, le dije, si yo te diera $1,000 y te hiciera lo que tienes que hacer, te aseguro que lo harías por los $1,000. Dice, pues son $1,000. Entonces, ¿me estás diciendo que esto no es importante? Pues sí, entonces tienes que memorizar escrituras. Colosenses 3:16, mira lo que dice Colosenses 3:16. Mira, dice así. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en escasez. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. La palabra de Cristo debe de abundar en nosotros, no poquito, mucho. Toda la palabra que pudiéramos. Otra vez, ¿por qué? Te vas a Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o sea, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, lo que me está diciendo aquí el Espíritu Santo es que Él quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe, que entendamos bien que la fe es muy importante, y del conocimiento del Hijo de Dios, que todos tenemos que tener el conocimiento de Dios en nuestras mentes, grabándolo, recordándolo, meditándolo, el conocimiento. El apóstol Pablo decía que todo lo que él era antes, lo que él era, si era importante, si era un doctor, si era un asalariado, profesional, todo eso, dijo, lo tengo por basura, por ganar el conocimiento ¿de quién? De Cristo. Entonces nosotros debemos de entender que debemos de añadirle conocimiento a la palabra de Dios, estar aprendiendo todos los días, porque si no, el versículo 9 de 2 de Pedro 1:9 dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. O sea, ¿por qué consideras que el conocimiento de Dios o lo que te está diciendo Cristo después de tu bautizo no es importante? No es importante. Es más importante las cosas de afuera. Entonces, dice Pedro, tiene la vista muy corta y es ciego. ¿Por qué? Se le olvidó la purificación de los antiguos pecados. De hecho, hermanos, hasta todos sabemos, por ejemplo, ¿no dice, qué dice Santiago 4:17? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. O sea, cuando un cristiano ya se bautizó, está del lado correcto, está del lado del capitán. Él es nuestro general. Pero si tú, al no hacer nada, o no estudiar la palabra, recordar versículos, predicarle a otro, cantar, entonces se nos está olvidando la purificación de tus pecados y te estás otra vez yendo a practicar un pecado, aunque el simple hecho de no hacer nada también se vuelve pecado, hermano. O sea, fíjate en la situación que nos encontramos. O sea, si yo me quedo nada más así en la iglesia, sin aprender, sin crecer espiritualmente, el pago que Dios me dio, ¿verdad? Es para que lo hagas crecer. Todo el tiempo el hermano cuando se bautizaba alguien decía, a ver qué va a hacer con el Espíritu. Yo no entendí lo que quiso decirme, ahora sí lo entiendo. Está diciendo, yo espero en Dios que algún día, ese hombre carnal que traes ahorita, algún día ya no esté ahí. Que esté el Espíritu Santo viviendo en ti. Eso es lo que esperamos, ¿sí? Es lo que esperamos todos. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, era para entender que el estar con Cristo es el mejor camino. Pero cuando nosotros no ponemos atención a este pago que nos dio, pues ya se te olvidó la purificación de tus antiguos pecados. O sea, ya se te olvidó lo que practicabas antes. Y en una manera indirecta puede ser que lo estés practicando otra vez. ¿Me explico? Es otra vez lo que le pasó a los judíos. Salieron de Egipto, pero se querían regresar ¿a dónde? A Egipto. Querían volver a ser esclavizados. O sea, digo, si uno de ustedes así de repente piensa, porque sí pasa, después de bautizarnos decimos, ay caray, ¿qué hice? ¿Verdad? ¿Que por qué me comprometí en esto? Ni modo. Aquí es donde va a ser tu fe probada. Inmediatamente, a mí me pasó, luego cuando me bauticé, me venía una de dudas y ¿sabes qué? No, yo creo que la regué bien feo, yo me voy ya, no, yo no. Pero según mi idea era irme de Tucson, Arizona.
Salir de la iglesia, irme a otro, pero inmediatamente venía, y allá no está Dios. A donde voy a correr no va a estar Dios. Y eso solamente lo va a hacer un hombre de fe, porque uno que no es de fe, pues le vale, no voy ya. Su conciencia no, pues no te redarguye, yo no sé. Pero que es de fe, dice, no, pues ¿a dónde voy? Muchas veces, por ejemplo, cuando un hermano deja de venir a la iglesia, luego me pregunto yo, ¿qué tiene esta gente? No entiendo, ¿qué dice Juan 15:5? Nada, o sea, ¿en qué parte de sin Él nada somos? No entendemos. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Los judíos, el ejemplo de los judíos nos enseña claramente cómo los judíos dejaron el camino de Dios, dejaron la sabiduría y empezaron a seguir otra sabiduría. Dice, cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. Tu maldad te castigará, tu rebeldía te condenará. ¿Sabe cuánto y amargo es haber dejado tú el camino de Dios? Ok, entonces, si ya Dios me dio el Espíritu, ¿qué me queda? Ir hacia adelante. Ya no podemos ir para atrás, sino ir hacia adelante, porque son las arras de nuestra herencia hasta la posición adquirida. Nos van a venir pruebas, hermanos, a todos. Quizás ahorita no, pero nos van a venir pruebas de enfermedad, pruebas de dinero, pruebas de todo. Nos van a venir pruebas y pruebas. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Cómo vamos a poder vencer estas pruebas si no tienes el conocimiento de Dios? O no lo estás practicando, no lo llevas a cabo. Yo les platiqué, no sé si les dije, sí les dije, hace como un año, yo entré en sería ansiedad o, sí, un estrés, una ansiedad, pero por tonterías que yo mismo hice sin haber tomado en cuenta, ¿no? Y me entré en ansiedad, así como no podía dormir, ¿no? ¿Cómo me ayudó, Job? Me puse a leer la historia de Job, me ayudó mucho. Esas palabras que yo las había leído antes muchas veces, pero no las entendía hasta ese momento que tenía esa prueba. Y al leer la historia de Job, dije, wow, este hombre dijo unas palabras muy importantes. Desnudo vine y desnudo me voy. Entonces, ¿por qué me estaba aferrando yo a algo que no es ni mío? Algún día voy y no me lo voy a dar nada. A mí me ayudó mucho eso. Y la palabra te va a ayudar mucho a otra escritura de primera de Timoteo 6, ¿no? Que dice, estar contento con lo que tenéis. Estar contento con la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Son palabras que te ayudan, hermano. Entonces, si no nos preparamos para esa prueba, ¿cómo vamos a poder superarlas? Apocalipsis 2:10 también. Apocalipsis 2:10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Ahora, ¿por qué está diciendo eso? Porque tienes la palabra, tienes el Espíritu Santo. ¿Quién es mayor, el Espíritu Santo o el Espíritu del mundo? Yo me maravillo, digo, cómo cuando Cristo, que traía el Espíritu Santo, se le acercaban los demonios, o Él se acercaba a los demonios huían. No había rivalidad, no había de que, a ver, vamos a pelear entre tú y yo, no, nada, corrían así, salían. Nomás hablaba a Dios y sáquense de aquí. ¿Por qué? Porque el espíritu del mundo está aquí y el de Dios está arriba. Pero a ver quién lo cree. Entonces dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esos 10 días puede ser un tiempo de prueba, hermanos. Puede ser que ahorita muchos estemos dentro de esa cárcel. Te está probando Satanás. Y tú sigues viniendo y vienes, pero te estás dando cuenta que Satanás está encarcelando. No temas en nada. Dios te va a probar. Mantente firme. Ahora, mantén esto. ¿A dónde voy, Señor? Así como dijo Pedro cuando oyó que las palabras de Cristo eran un poquito ofensivas. Señor, lo que dijiste se ofendieron. Y dijo, ¿ustedes también se ofendieron? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿a dónde vamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, estoy diciendo que el que no tiene estas cosas, pues tiene la visión muy corta, es ciego y ya se olvidó completamente del Evangelio, se olvidó de salvación de sus pecados. Dice el versículo 10, por lo cual, hermanos, 2 de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Significa no te apartarás jamás, porque caer sí tropezamos, pero significa no te apartarás nunca, porque estás luchando. Porque de esta manera
os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmado en la verdad siempre. O sea, ¿en qué momento de mi vida voy a poder ver lo que me espera después de la muerte? ¿En qué momento de mi vida, por ejemplo, lo que miraban los primeros creyentes, ¿no? Tenían visión. El hermano que me predicó el Evangelio, les he dicho que él llegaba los martes porque él siempre nos enseñaba. Cuando él estaba aquí, hermano, yo siempre estaba estudiando con él y apuntando, yo feliz con él, que él me enseñe todo lo que quiera. Y 2 meses antes de que Dios se lo llevara, él entró así bailando, así jugando, y dijo, ay, hermano, estoy viendo unas cosas tan preciosas en la Biblia, hermano. Y yo le decía, pues, ¿qué está viendo, hermano? Él lo que estaba viendo es algo que todo el tiempo nos dio estudio. Y el hermano dijo, si en este momento me muero, yo entro a un sueño. Un sueño, ahí voy a estar, no sé, ya no hay tiempo, hermano, es un sueño, es como una noche. Y luego va a venir Cristo y nos va a levantar a todos los que estamos dormidos. Y va a venir y se va a llevar a los que están Pero me lo decía de una manera convencida. Amén. Tú lo puedes leer ahorita, Pancho, yo también, y decimos, sí, ahí dice los que están dormidos, ¿verdad? Pero cómo el hermano ya lo miraba. Y a los 2 meses, ¿cómo murió el hermano? Se fue dormido. Lo tenían dormido porque lo iban a operar y ahí no se levantó. Esa es una muerte muy preciosa, es un descanso muy bueno. Otra vez, eso va a pasar a nosotros si vivimos en el Evangelio. Esa es la promesa, de que estás viviendo en el Evangelio, le estás añadiendo cosas a tu vida, entonces vas bien, no hay problema. Aquí estás siempre tratando de ir creciendo, hermano. Entonces, creímos en el Evangelio, Dios nos dio el primer pago. ¿Qué más quieren? ¿Qué más queremos? No hay cosa más grande que Dios te ha dado que sea el Espíritu Santo. Usted puede vivir en África, en South America, puede vivir ya digo tipo de gabacho, ¿verdad? South America, Sudamérica. Usted puede vivir en Asia, en cualquier continente, el continente más pobre del mundo. Si usted, yo he pensado esto, hijo, de veras, lo que no saber nada de Dios, ¿verdad? Si yo hubiera estado en Nicaragua, ¿dónde más? Un pueblo, pues, pobre, ¿no? Si Dios me da a entender el Espíritu Santo, no necesito nada. No necesito nada, Pancholi. Un café con unas buenas, ¿cómo le llaman las gorditas allá en Nicaragua? No son igual que las de, arepas, lo que sea. Eres feliz. Con un chorcito chico y con lo tienes. Acá yo y Pancho andamos todo el tiempo ahí todos sudados, chambeando y dale más a las 5 de la mañana. Y ya no necesitamos, pero ahí andamos. Como que ya el cuerpo se quedó atorado ahí. ¿Ves? Y un hermano me dirá, Nicaragua, no, pues qué feo vivo, yo estoy muy a gusto acá, miren. Porque todo lo que necesitamos es el Espíritu Santo. Ok, también, si Dios te da riqueza, si tienes el Espíritu, también estás contento. Eso también. O sea que la persona que madure en Sudamérica y en Estados Unidos, bueno, Cristo lo dijo, pues. Cuando vinieron y le preguntaban a Cristo, Señor, uno le dijo, Señor, dile a mi hermano que me dé parte de la herencia que nuestro padre dejó. Y dice Cristo, ¿quién me puso por juez disipador? O juez repartidor. Guardaos de la avaricia, porque el bienestar del hombre, fíjate bien, observa, el bienestar, esa parte es muy importante, el bienestar, el estado de gozo, que es un contentamiento aquí, en paz, no depende de lo que posees, no depende de eso. Y eso se los digo porque muchos pensamos que no, que al tener más dinero en el banco y más carros, más casas, voy a estar feliz. No, hermano, tienes que madurar. No me importa qué tantos carros tengas, qué tantas casas tienes que aprender a madurar para que sepas para qué es el dinero. ¿Y sabes para qué es el dinero? Para que me lo prestes. ¿Qué te crees? Bueno, hermanos, como quiera que sea, ahí termino con 1.14, voy a brincar al 15, nada más que ya me quitaron el reloj. Pues está muy hasta allá, no lo alcanzo a ver. Vamos al 1.15, Efesios 1.15. Ahí como que me lo levantas, Miriam, para verlo, ¿te crees? Efesios 1.15. Vamos a ese versículo. Vámonos más rapidito. Ándale. Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, por esta causa, o sea, ¿por causa de quién? Del Evangelio.
por causa del Espíritu Santo, lo que estoy hablando, el apóstol Pablo dice, por esta causa yo también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. O sea, el evangelio que estaba oyendo Pablo, aunque él no estuviera, él notaba que los hermanos de Efesios estaban muy dedicados al evangelio, muy dedicados, muy entrados. Y eso es muy bonito, que no estamos dependiendo de nadie, que tenemos que entender que yo tengo que vivir en el evangelio, yo, porque es el poder de Dios para la salud, individualmente. Si mi esposo no lo quiere vivir, si mi hermano no lo quiere vivir, ese es su problema. Pero yo debo de entender que yo lo debo de vivir. ¿Cómo? Reconciliando. Estoy reconciliado con Dios y tengo que andar reconciliando, invitando a alguien, a un tío. Cuando se pueda. Dios sabe que tienes que trabajar. Dios no está diciendo, ay, deja de trabajar y vete. No, cuando se pueda. Pero siempre tener eso en nuestra mente, que tenemos una misión, la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces estas personas, su fe y su amor a los santos era muy grande. Era grande y Pablo estaba demasiado contento, ¿no? Pablo está escuchando de la fe de los hermanos de Efesios. Siempre, hermanos, la fe va a ser una cosa bien importante, de cómo predicaban de Cristo y cómo ayudaban a todos los santos, porque ahí moraba el amor. Acuérdense que estudiamos también que, no sé si los hermanos de Corintios estaban muy pobrecitos, y los hermanos de Macedonia, que eran gentiles, ¿sabes qué? Vamos a mandarles dinero a los hermanos de Corintios. Y hermano, la ayuda, por eso, te voy a decir una cosa, fíjate lo que te voy a decir, hermano, si me entiendes. Estamos aquí todos bien, ¿no? Gracias a Dios. Tenemos casas, carros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, fíjate bien, cuando se le ayuda a una persona, hacemos una junta, ¿verdad? Y a mí si un hermano sabe de alguien que está teniendo necesidad, ¿verdad? Si sabemos de un hermano inclusive, que está pasando necesidad, que sepa y nos explique, debemos de ayudarlo. Pero si a mí me dice que ese hermano tiene una casa y tiene un carro, primero que venda su casa y su carro. Si yo llegara a tener necesidad, yo primero vendo todas mis cosas antes de pedirle un peso a la iglesia. Mi casa, mi carro, todo vendo. Si tengo una casa de 20 pisos, bueno, no de 20 cuartos, pues ahora compro una chiquita. Nomás me voy ajustando. O sea, si antes pagaba, pues nomás puedo pagar una de 100, me bajo una chiquita, aunque sea un cuartito, un bien chiquito. Pero no importa. Eso no importa. Eso se llama aprender, ¿qué? A vivir. Entonces, cuando vamos a ayudar a alguien, si alguien dice, oye, vamos a esta persona, y yo te digo, ¿qué no tiene el hermano esto? Pues sí, pero pues, él tiene que primero buscarle, sacar esos dineros. O sea, la ayuda es para los que estamos, y yo no tengo ningún problema en ayudar a un necesitado, hermano. Hay gente que está en desgracia. Entonces, si tú me dices, hermano, conocí a una persona que no tiene para comer, hermano, hay que ayudarle. ¿Me explico? Ok, hermano, no, hay que ayudarle a esos hermanos. Esa gente necesita ayuda. Si alguien conoce de eso y nos trae al caso y nos dice, mira, conocí a esta persona, le estoy predicando. Una vez me dijo un hermano en Corsar, que es una persona de Honduras, que era una señora que tenía antes y está, le dije, tú dime, yo le ayudo. Y sabes una cosa, aquí no tengo que meter a la iglesia, porque yo le puedo ayudar. Yo puedo comprarle una dotación de alimentos, de comida. Déjame hacer eso, yo quiero servir. Así estaban los de Corintios. Dame el privilegio de servir. O sea, yo te voy a repetir, si alguien trae, no, yo primero, pues yo puedo ayudarle, ¿no? Pues yo le puedo ayudar. Para eso Dios nos da, pero si es una ayuda donde la iglesia se quiere involucrar, vamos a hacer esta obra. Entonces, es muy importante y eso Pablo le gustaba, cómo se ayudaban entre ellos los santos, porque en ellos moraba, ¿qué? El amor. Eso es con el amor, te duele ver que otros sufran mientras tú tengas, ¿no? Bueno, a estos hermanos moraba el amor. Vamos a ver Hechos 14, 22. Hechos 14, 22. Dice, confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, esto está hablando del reino eterno, porque ya estaban dentro de la iglesia. Les dice, permanezcan en el conocimiento de la fe. O sea, en el Nuevo Testamento. No se separen. Lo mínimo que yo puedo hacer, vamos a suponer que digo, bueno, no se me pegan mucho las cosas, no se me pegan mucho las palabras, pero lo mínimo que te pide Dios es que te mantengas en la fe, que te mantengas en la fe.
el ese que decía el hermano que no podía hablar, vino de la guerra y le dijo, ¿y qué puedo hacer? Yo ya no puedo ni hablar. Y le dijo, usted, véngase 15 minutos antes de cada servicio. 15 minutos llegues temprano. El hermano estaba permaneciendo en la fe. No puede hacer muchas cosas, pero él estaba siempre 15 minutos antes de que empezara el servicio de adoración. Este señor, aunque no tenía mucho conocimiento, o por lo menos lo tenía, pero no podía hablar, convenció a otros de mantenerse en el camino del Señor. Miraban su persistencia. Así también Pablo exhortaba a que permanecieran en la fe y que en la fe van a tener tribulaciones. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener tribulaciones, problemas. Entonces, y se los digo porque estas tribulaciones son necesarias, son muy necesarias, hermano, especialmente los matrimonios o lo que sea, son necesarios para, caray, para ir creciendo. Me pasó esto, caray. Dice el hermano, la llanta por eso tiene esas rayitas, tiene fricción, para cuando el carro frena en lluvia, se alcance a frenar. Si la llanta fuera lisa, no frena, te vas de boca. Así también cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, tenemos que tener estas tribulaciones de diferentes maneras, de lo que sea. No voy a nombrar, pero que acá, que allá, que las tentaciones, que problemas aquí, problemas allá, sea lo que sea, vas a tener tribulaciones, pero igual, yo lo entiendo. Antes de entender en el Evangelio, también en el mundo tenía tribulaciones. También en el mundo tenía problemas. Yo tenía muchos problemas en el mundo. ¿Y qué ganaba ahí? Nada. No se gana nada. Aquí quizás, viviendo en el Evangelio, puedo ganar mi familia. Tengo la esperanza de algún día entender lo que es. Fíjate, aún así te lo digo, cuando nos bautizamos, yo digo que no entendemos lo que es la familia. Andamos agarrándonos los hijos, pleitos para acá. Pero algún día, después de tanta tribulación, comprender qué significa la familia. El hombre carnal no sabe lo que es la familia. No te platiqué la otra vez de una mujer que me confió, me tuvo confianza y me puso a decir que mientras vivía su papá y mamá en esa casita, todos sus hermanos éramos 8 hermanos, dice, y nos juntábamos cada fin de la semana, dice, nos la pasábamos bien felices. Tomábamos café, jugábamos a la lotería, lo que sea, era una cosa bonita. Se murió mi papá y mi mamá. Nos hicimos pedazos la familia. Se mataron por esa mugre casita. Ella me dijo, se agarraron. ¿Por qué? Porque el hombre carnal no entiende el significado de la familia. Otra decía el hermano que en una familia, aquí no sé en qué estamos, en una familia muy grande. Llegaban los esposos, las esposas con la suegra, todos los nietos jugaban todo el tiempo. Uno de esa familia sacó la lotería. Se hicieron pedazos, hermano, pedazos. Se odiaron, se divorciaron. Pues imagínate, se ganó 3, 4 millones de dólares. Se hicieron pedazos, se destruyeron. Para que veas que no entienden el significado de la familia. Ok, aquí en el Evangelio, trabajando para los santos, podemos llegar algún día, y si Dios lo permite todavía, a entender el significado de lo que es la familia. Porque hay 4 cosas importantes que debes de entender, mi brother. Número 1, Dios. Primero es Dios. Número 2, la familia. ¿Ves? La familia está en segundo. Dios, la familia. Tercero, los amigos o la gente de afuera, predicarles, son terceros. Y cuarto, yo. Pero el mundo está al revés. Primero yo, luego mis cuadernos, la familia y luego el último, Dios. Si tu vida no cambia, no tienes éxito. Estás viviendo un egoísmo, estás ciego. Tienes el velo como los judíos. Pero en el Evangelio el apóstol nos está enseñando que algún día podemos entender el significado de la familia. Hechos 5:42. Y Dios se apartó y los entregó. 5:42, ¿verdad? No, estoy en 7, perdón. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar el Evangelio. ¿Ves? Hace unos días me daba tristeza que no encontraba ninguna persona. Le estaba orando a Dios que me diera estudiante. Le digo, Señor, ponme a trabajar. Yo necesito trabajar en tu palabra. Si yo nomás estoy así sin predicarle a gente nueva, me siento muy incómodo. Y ya gracias a Dios, te agarré como 4 o 5, ¿verdad? Agarramos. Ahorita
Está diciendo que el mecánico va a venir mañana con su esposa. Qué bueno, gracias Señor. Ponme a trabajar. Y siempre le digo, Señor, ponme a trabajar, porque yo soy muy tarugo. Se lo dije al hermano una vez, hermano, yo estoy bien mal. Le digo, ¿por qué? Yo nomás dejo de estudiar, si yo dejo de estudiar una semana, mi mente lo empiezo así como, le digo, así le dije al hermano, empiezo yo a voltear por otros. Y dice, ¿ya se dio cuenta, hermano? Me dijo, pues sí, le digo, necesito estar todos. ¿Cómo? Si no estamos estudiando la Biblia constantemente todos los días, estamos fritos. Cristo lo dijo, hermano, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Esa gente había entendido todos los días. Ellos en el templo, por las casas, oigan, espérame, pues, ¿qué no trabajaban? ¿Qué no compartían? ¿No andaban en fiestas, en pachangas? ¿No iban a una piñata, a un cumpleaños? ¿Qué no iban? Eso no dice. Eso dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar el Evangelio, como si estuvieran borrachos. Porque el Espíritu Santo, cuando uno lo tiene, hermana, es como un gozo, es como si anduvieras borracho, la verdad, pero briago positivo. ¿Serio? Es algo bonito el estar predicando la palabra. Terminas de predicar la palabra, aquí te sientes a gusto, te vas y te duermes en paz. Eso es muy hermoso, una vez si lo quieren practicar y verán cómo que si no. Bueno, ahí termino, el 1.16, vamos a leerlo, de Efesios 1.16, y ahí le vamos a parar porque el tiempo vuela. Otro martes, hermana. Y ahora ratito vamos a estar el domingo aquí otra vez. Qué rápido corre el tiempo, de veras, corre bien rápido el tiempo. Qué bueno, algún día ya voy a estar en el cajón también. Efesios 1.16. Dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vemos un hombre que, mis respetos, un hombre que tenía visión y cómo él siempre tenía a sus hermanos orando por ellos, por lo que hacían, y siempre estaba en su memoria de ellos. Cuídalos, Señor. Yo, cuando hago mi oración, le digo, Señor, cuida a mis hermanos, no los dejes entrar en tentación, a todos líbranos del mal. A los jóvenes, cuídalos, Señor, que no les vaya, pues no vayan a hacer una tontería, pues cuídalos, Señor, a todos, y a mí también, y a mi nieto, a todos nuestros hijos, Señor, no sabemos. Siempre, hermanos, hay que estar orando por todos. Se los digo sinceramente, a veces también se nos olvida, pero Pablo nos dice claramente que la oración es muy importante, que Dios cuide a nuestra familia. Ahí le vamos a parar, hermanos, como siempre, que Dios los bendiga, y vamos a entonar un himno de invitation. Si hay una persona que ya sabe lo que es el Evangelio, pues este es el día que Dios lo está llamando. Vamos a entonar el himno de invitación, me imagino que, Ocholín.